me emociona mucho veros a todos y nada, solamente quiero ir, bueno, dando pasos un poco a todos vosotros para que me contéis qué tal, cómo lo estáis viviendo y cómo están los ánimos. Yo, personalmente, estoy un poquito nervioso, ¿vale? Creo que siempre tengo un vértigo antes de un estreno de estas características y más con la que se viene, ¿verdad? Que no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el público. Yo espero que, en fin, que todo el mundo abrace lo que se viene, como ha sido hasta ahora. Pero bueno, contadme un poco vosotros. Álvaro, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y qué expectativas tienes para mañana? Pues, bueno, fíjate que yo antes estaba con estos nervios de, ostras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo he visto los 6 primeros capítulos, me faltan los 2 últimos, y he cambiado esos nervios de, ostras, ¿qué va a pasar? Por, ostras, lo que va a pasar, que es como bien distinto. Porque creo que hemos hecho una cosa sin haber visto los 2 últimos. Y además, hablando con los compañeros, dicen que son como una especie de fuegos artificiales, una traca final brutal. Yo lo que os puedo decir, me estoy poniendo hasta nervioso, ¿eh? O sea, estoy tan orgulloso de teneros como compañeros a todos. O sea, es que de verdad me emociona mucho con todo lo duro que fue, con todo lo que pasamos y cuando ves el resultado, todo lo que ha compensado, todo ese esfuerzo tan grande, todo ese equipo que comentábamos antes, ¿no? Que todos y cada uno se dejaron la piel y ves el resultado y dices, hostia, tío, qué bien dejarse la piel de esta manera. Yo, desde luego, lo único que puedo decir es que estoy absolutamente agradecido, estoy emocionado, creo que va a ser un pepino, creo que va a ser un exitazo, pero yo tengo el corazón lleno de haber trabajado con vosotros, estoy absolutamente orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho y nada, simplemente daros las gracias y mandaros un beso enorme a cada uno, chicos. Bueno, yo también estoy muy nerviosa por lo mismo que Álvaro, ¿no? O sea, ya no es tanto los nervios de como qué será lo que hemos hecho, sino ahora es como a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal recibe la gente lo que hemos hecho. Es muy raro, yo lo estoy viviendo, todo esto está siendo una experiencia para mí muy fuerte. Estoy aprendiendo muchísimo y yo creo que por eso también estamos nerviosos, porque sabemos que esta ficción y este trabajo que nosotros hacemos y que haríamos igual para 4 que para 44 millones, tiene mucho poder. Y bueno, mi deseo es como de que la gente pueda apreciar que aquí hay una gente de verdad dándolo todo, arriesgando todo por contar historias y por contarlas de una manera diferente. Y bueno, yo solo espero que hayamos vuelto a dar algún momento memorable para la historia de la televisión. Y aparte, me voy a sumar también también es que como os mando mensajes de amor llorando, pues yo siento que ya está dicho, pero bueno, que qué suerte he tenido de coincidir con todos vosotros, que cuánto he aprendido, que qué escuela más grande, qué privilegio y que cuántas aventuras espero vernos recorrer. Itzi, ¿qué tal? ¡Hey! Dinos que estás bien, Ahí voy. Dinos que estás mejor y cuéntanos cómo lo estás viviendo. Pues estoy mejor, algo mejor, un poco barrida los antibióticos, porque me han dado 2 clases de antibióticos para matar el bichito este que no se quiere ir. Llevo como 21 días un poco fastidiadilla, pero bueno, por eso no he podido ver absolutamente nada, así que mis nervios son tremendos porque lo voy a ver todo mañana. Y bueno, que me hace mucha ilusión veros a todos aquí. Estoy deseando volveros a ver en persona para daros un abrazo y llorar un montón después de todo esto que está pasando, que es duro, es duro. Estoy en Buenos Aires. Me siento un poco lejos de todo lo que está pasando. Nos estará pasando a todos, ¿no? Esto de la cuarentena. Tienes mucho tiempo para pensar en cosas que antes no tenías tiempo de pensar y quieras que no también, pues bueno, pues es que estoy muy lejos, Jesús, chicos, estoy muy lejos y estoy lejos de mi familia y estoy lejos de
Y además el otro día empecé a ver La Casa de Papel y también eso me removió muchas cosas. Estaba pensando que si ya de por sí os echo de menos, de repente el saber, el ser consciente de lo que hemos compartido en este momento en el que cada uno tiene que estar encerrado en su casa, pues me muero de ganas de daros las gracias, de abrazaros, de besaros, de deciros que os quiero muchísimo, que ha sido muy duro. De alguna manera nosotros también hemos vivido un confinamiento en La Casa de Papel porque hemos estado muchos meses en el plató trabajando muy duro, pero también hemos estado compartiendo muchísimas cosas y me siento muy afortunada de haberme cruzado con semejantes profesionales, personas talentosas, personas con un corazón increíble. Y nada, chicos, que os echo muchísimo de menos y que ojalá pronto podamos coincidir todos y darnos un abrazo colectivo que yo creo que nos está haciendo falta a todos. Os digo la verdad, ayer vi los últimos 3 y decía a mi chica, digo, no puedo dormir, no sé qué pasa ese tío, pero tanta acción y tantas cosas que han pasado ahí. De verdad, y como me acordaba de tantos momentos ahí encerrados y de rodaje, no sé, y lo que han dicho Álvaro y Alba, de verdad, yo ahora me preocupo lo que va a pasar, porque claro, es que todo el mundo con Nairobi, de verdad, tantas esperanzas y esto, no sé, pero lo he dicho antes en una entrevista, digo, espero por lo menos que Trending Topic por unas horas no va a ser coronavirus, va a ser La Casa de Papel. Eso es. Esto es muchísimo. Ojalá. Eso es. Eso es. Yo he visto solo el primer capítulo. Tengo muchas ganas de ver todo. He visto solo mis escenitas haciendo el doblaje de voz de Marcela en otros idiomas, ¿no? Y eso también no tiene el mismo sentido cuando lo ves del principio hasta el final, ¿no? Y tengo ganas de verlo. Estoy muy orgulloso de ser parte de esto. No me lo puedo creer. La intensidad que el mundo está viviendo, el estreno mañana. Y tengo en mis recuerdos del año pasado, trabajando con todos vosotros, increíble. Tengo miedo de ver todas las escenas con Nairobi, porque yo estuve fuera del banco, no tengo una visión, pero no lo veo claro. Y creo que mañana yo voy a poner un vídeo llorando. Con mi hija, seguro. Mi hija y yo vamos a llorar como locos. Y a divertirte también. Y gracias a todos y os echo de menos, de verdad. Yo he visto la temporada entera. Yo quería decir primero que al ver la temporada me di cuenta de lo mucho que os echo de menos a todos y a todas de corazón. Estaba realmente emocionado todo el tiempo, no solo por lo que estaba viendo, sino por lo que significaba todo lo que estaba viendo. Estamos viviendo un hito extraordinario que yo creo que nos obliga un poco a comportarnos de una forma extraordinaria y que al final eso La Casa de Papel habla muy bien de eso. De un grupo de personas normales o no normales que se juntan y cuando están juntas se convierten en algo extraordinario y por separadas no hacen una mierda. Y eso cuenta muy bien las crisis de la serie y ese leitmotiv tan bonito que me gusta mucho en La Casa de Papel, que es el amor viajando a través de toda la serie y cómo la unión hace la fuerza y la resistencia y se cuenta muy bien. Y creo que el mundo está viviendo eso ahora y que qué mejor momento de estrenar la cuarta que lo que está pasando, ¿no? Ojalá que sirva de un poco de alivio y de un poco de unión, de esperanza y de gasolina para seguir luchando por esto. Esther, corazón, ¿cómo estás? Bien, rara. Supongo que estamos todos raros. Es como que jamás podríamos haber imaginado, ¿no? Como estrenar algo y mucho menos estrenar esto con todo lo que hemos currado para ello de esta manera. Pero no sé, llevo como mucho tiempo como muy acompañada de una frase que es lo que viene conviene y entonces, claro, pues en estas semanas estaba pensando, bueno, supongo que de alguna manera esto también nos está trayendo muchas cosas y de pronto, por supuesto, valoro muchísimo formar parte de este equipo de La Casa de Papel, pero de repente estamos obligados a estar con nosotros mismos y a darle a la cabeza más de lo que le damos muchas veces y a parar y a ralentizarnos y esas cosas.
y esto coincide con el estreno. Y yo, que era la que decía en cada entrevista, no las veáis todas del tirón, relacionaos los capítulos, por favor. Me vi los 5, según me llegó el link. Sí, y me vi los 3 el otro día, me pasó como a Darko, no pude dormir en toda la noche y os prometo que tenía como ataques de orgullo, de admiración, de agradecimiento, que os quería como escribir a todos, de madre mía, pero qué escena, madre mía, pero la primera vez en mi vida que caigo en una serie con un personaje fijo y ha sido en esta, Dios mío, qué suerte tengo, qué afortunada y qué orgullosa estoy y enhorabuena, sois lo más. Vamos a pasar a la carpa, ¿no? Vamos a pasar No hace falta. ¿Qué pasa con los polis? Bueno, creo que la unión entre la carpa y el atraco es Arturito, o sea que No, Arturito lo estoy reservando. El eslabón. Fernando Cayo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues es un gustazo veros aquí a todos en este momento, en esta pantalla, ¿no? Es un momento, yo creo que histórico para todos, el hecho de que cuando se terminó de grabar esta serie no estaba ocurriendo esto, ¿no? Y en este momento tenemos ocasión de brindar entretenimiento, diversión y consuelo a la gente en un momento mucho más delicado, ¿no? Y a mí eso realmente me parece que es muy bonito. Es como que el significado de la serie ahora es mucho más incluso que antes, ¿no? Estoy convencido de que va a ser una temporada maravillosa. Mañana la estaré disfrutando con mi hija como el fan número 1. Desde que disfrutaba de esos guiones, Alex, Javier, todo el trabajo de producción, toda la gente de arte, el trabajo con los directores y con los compañeros en el set de rodaje. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, así ha sido y espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Hoy estamos en estos cuadraditos, pero todo el equipo que hay detrás, por ejemplo, a mí me parece espectacular. Creo que La Casa de Papel es algo que ha arrancado a andar y tiene algo mágico. Y cuando aparece esa magia que no sabes cómo nombrarla, a mí es lo que me alucina de este trabajo. Siempre lo digo, para mí estar en La Casa de Papel es un honor. Estaba enganchado a otra serie que se estrenó antes de ayer, ya me habéis jodido porque ahora voy a tener que ver La Casa de Papel mañana. Aparcaré la otra y nada, deciros que yo humildemente y honestamente hasta el infinito y más allá con esta serie. Yo tuve el acierto de hacerme un regalo y es como la idea o la ocurrencia de no leerme los guiones más allá de las partes que me convenían. Oh. Entonces, mañana soy un espectador virgen a la hora de... Sé mucho, pues, es una lectura diagonal, ¿no? Tú no eres virgen, vamos, Mario, tú virgen... Ni en metáfora, no eres ni en metáfora. No eres ni pastorcillo, Mario. No eres... Sí, hombre, que sí. Hace el anunciamiento, por lo menos. Y bueno, pues me he hecho ese regalo de que no me sé la brocha gorda, pero no me sé los detalles de pincel, ¿no? Luego hay otra cosa que es, ahora en este tiempo que estamos de confinamiento, pues estamos consumiendo mucho a nivel audiovisual, yo por lo menos, aparte de lectura y de escritura, pues estoy viendo muchas series. Y hay muchas series muy potentes de muchas plataformas que dices, joder, lo que me gustaría estar ahí, lo que me gustaría estar ahí. Pero la reflexión que me queda es de si yo no estuviera en La Casa de Papel y lo viera desde fuera, mataría por estar ahí. Y aquí estoy, como todos, ¿no? En este mosaico, viéndonos las caras y celebrando esto, ¿no? Así que me parece fenomenal. Hemos hecho algo verdaderamente especial y hemos compartido una locura. Hemos hecho una demencia porque nos pusimos el listón muy, muy arriba y a mí me parece que esta victoria hay que saborearla a cada segundo. Y yo la saboreo y mañana salgo ahí afuera con ganas de ganar el partido y de devolver un poco de todo ese cariño que hemos recibido, porque llevamos 2 o 3 años recibiendo cariño a paladas, en carretillas, o sea, nos sepultan en cariño y mañana yo creo que tenemos la ocasión más bonita de estas 4 temporadas de devolver todo ese cariño cuando más se necesita ahí. Bueno, yo creo que hemos puesto toda la carne ahí, así que podemos estar tranquilos. Tío. Vamos con los rehenes, ¿no? Vamos con los rehenes ya. Enrique. Venga. ¿Qué pasa? Bueno, pues para empezar, que es una alegría inmensa
he tenido la oportunidad de ver a algunos compañeros a cuentagotas con las ruedas de prensa y todo esto, pero esto veros así, pues es muy significativo de lo que es en realidad La Casa de Papel. Yo soy muy amante de las efemérides y me acuerdo mucho de los datos y de las fechas y no sé por qué me vienen así a ráfagas. Y tú te acordarás, Jesús y Álvaro y Alba, pero estuvimos en un festival tal día como hoy, el día 2 de abril. Ya se le va a contar. El año 2017. Se va a poner una medalla, se va a poner un pin, ya verás. No, pero no va por ahí, no va por ahí. No va por ahí, porque aunque realmente la medida del tiempo, dices 3 años y parece que Dios mío, parece que hayan pasado 20, ¿no? Pero sí que me acuerdo de una frase, más allá de que no sé de dónde vino esa cosa epifánica que dije, fue una machada que luego ha salido bien y ha sido así. Que yo dije que a lo mejor España no estaba preparada, pero el mundo sí, ¿no? Pero aparte de eso, lo que sí recuerdo es que acabé con una frase que dije, llevamos solo 3 capítulos rodados, pero yo sé que algún día le diré a mis nietos, yo estuve en La Casa de Papel, ¿no? Y fíjate, no habíamos ni siquiera emitido. Pero tuve esa epifanía, tuve esa sensación, y así lo comenté, lo que no pensaba era que estaría tan cerca de que eso fuera así, porque realmente fue una respuesta no meditada, ¿no? Os quiero un montón a todos y ahora he estado recibiendo un montón de memes diciendo que si el coronavirus fuera una persona sería Arturito. Desgraciado. Pero bueno, quiero decir Claro que sí, limpiando el planeta, Que te pongan a la altura de alguien tan protagónico como el coronavirus, que la verdad tiene su gracia. Que digo que vamos por Belén, que estábamos hablando de ¿Me toca? Belén, Sí. y por lo tanto tenemos que hablar contigo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Jesús? Que es que yo he ido brindando por cada uno y me ha acabado el vino ya, tío. A mí también. Claro, es Me voy a poner que como sigamos brindando... Claro, es que yo me imagino que vosotros tampoco estaréis acostumbrados, pero de repente que te entreviste gente de Filipinas es raro, ¿sabes? Entonces yo de repente, claro, estoy como empezando a tomar conciencia ahora de todo lo que imagino habréis ya vivido, porque nada, yo estoy feliz de estar aquí ahora mismo con vosotros, aunque sea virtualmente. Me ha dado mucho vértigo, pero también me ha dado muchísima marcha entrar así tan rápido, Alex, en la casa, con esta locura que ha sido. En las entrevistas me han estado preguntando que qué sensación, ¿no?, he tenido de entrar de repente a formar parte de un equipo tan hecho y que habéis llegado tan lejos y que es tan fuerte. Y es verdad que está esta cosa un poco de alumna de llegar nueva a clase, pero es verdad que me he sentido súper protegida y abrazada por todos, por Esther, por Jaime, por todos, así que muchísimas gracias a Jesús, Miguel, Coldo, que bien veros otra vez, qué gusto, así que nada, espero veros pronto. Me voy a poner otro vino de inmediato. ¡Salud! Es muy emocionante estar aquí con todos vosotros justamente en este momento. Creo que la clave de esta serie es la honestidad que tiene el trabajo de todo el mundo. Y esto es como un equipo que cualquiera puede salir y tirar el triple del último minuto, último segundo, porque todo el mundo encesta. Entonces es muy fácil trabajar así con todos vosotros. Entonces, bueno, nada, os mando un abrazo a todos vosotros, me alegra mucho veros. Lo único comparable a la alegría que siento de veros a todos aquí es el privilegio, la grandeza del privilegio y el privilegio de formar parte de esto, de formar parte de este proyecto, de formar parte de esta serie y de ser compañero vuestro. Viéndoos ahora, os miro a la cara y recuerdo momentos con cada uno de vosotros, momentos muy especiales con cada uno de vosotros en esta 4ª temporada, con todos. Hemos hecho lo que sabemos hacer, lo hemos hecho lo mejor posible. Efectivamente, ha habido momentos duros, pero ha habido momentos maravillosos. O sea, yo recuerdo momentos, haber reído y haber llorado delante del combo como nunca en mi vida. Creo que tantos corazones vibrando a la vez como va a haber mañana vibrando con nuestra serie, yo creo que de alguna manera algo de daño le vamos a hacer al virus. Estreno de la 3ª temporada que nos pilló rodando. Yo decía, vaya estreno más raro, ¿no? Estoy encerrado no era un plató, era en el salón de actos con Nashua y con Juan. Y decía, qué extraño estar viviendo a través de las redes sociales pues cómo recibe el público la serie, ¿no? Estábamos trabajando, no podíamos parar y hay 10 horas currando. La peña fundía la serie a capítulo por hora. Y fíjate, esto es todavía más jodido. O sea, este estreno es todavía más raro.
pero si algo ha valido estos días también del cierre es el poder ver en las redes sociales cuánto quiere la gente la serie, ¿no? Y como decía también Javier, ¿no? El amor con el que hemos hecho la serie, que ha sido muy complicada, evidentemente, por supuesto, nos lo hemos currado. Hoy me preguntaban en una entrevista qué es lo más complicado que he rodado en La Casa de Papel, y creo que hubiera sido más fácil, que es lo más fácil que he rodado en La Casa de Papel, que será algún diálogo entre dos personas, el resto es todo complicado, ¿no? Al final lo que hay detrás es un equipo brutal, pero un equipo brutal, que yo siempre que puedo también en las entrevistas lo comento, o sea, hay un equipazo. Yo entré más tarde, yo entré en la tercera y cuarta temporada, cuando ya la familia ya la formabais todos, y entré también y enseguida me sentí uno más, o sea, fue una cosa como muy rápida, en donde me encontré ultra gusto y vamos, o sea, hasta mi abuela me decía, ¿has ganado un Emmy? Yo le decía que no, que lo han ganado los otros. No, pues bueno, creo que ha tenido que ocurrir esto así de esta manera, y que no tiene que ser durante una cuarentena, que en parte será por algo, y como decía Esther, lo que viene conviene, y toda esa gente que nos está escribiendo por las redes y que nos está pidiendo que adelantemos o que por favor que les quitemos un poco de la dura realidad unas horas, pues creo que lo van a tener mañana, y me consta que lo van a ver más una vez, estoy convencido. Bueno, Poga. ¿Por qué te mueves tanto por la casa? Yo no sé. Porque tengo que encontrar el rincón malillo. Yo no sé si tú eres la burbuja. o estás preparado para ser la persona más odiada del planeta en apenas 24 horas. Ya era hora. Para ello. O sea, te puede caer mal, te puede tal, pero odiar está muy feo, querido amigo. Espérate, Poga. Si necesitáis odiar a los guionistas, coño. Yo estoy de Claro que Se ha sí. ido el guionista. Bueno, pues nada, que sí, que bueno, que estoy deseando verla y que os echo de menos, coño. Pues nada, que mucha suerte para mañana y que está fantástico, y que gracias por lo que me ha avisado. Que nada, que os echo un montón de menos, que tengo muchas ganas de veros. ¿Quién me lo iba a decir que iba a decir esto? Titi, porque no creo que sea así, pero por por lo que tienes detrás, yo diría que estás ahí encerrada en Colmenar Viejo. Totalmente. En la sala de lectura. Me han hecho cambiarme de sitio. Me han hecho cambiarme de sitio. Por la ley. Sí, estoy contra un muro. Que nada, que espero que a la gente le encante. A mí me flipó, o sea, yo tengo que reconoceros que encima lo veía en remaster y casi me volvía loca viendo cada capítulo, que espero que les encante, que me encantaría que en vez de 7 horas entretener a todo el mundo 70 por lo menos, pero bueno, no va a poder ser, pero bueno, por lo menos 7 horas ahí estarán y seguro que les va a encantar. Alba, yo te he visto que tenías una... Es posible que tengas una guitarra. Vamos a cantar, ¿no? Una guitarra. Ahí está. ¡Esa! Pero todos, ¿no? Pero canta. Depende de cuál, depende de si... Hombre, Vamos. Silvela, chao. No sabemos la canción, sí. Mattina. Sono Sono alzato. alzato. Bella mía. ciao, Bella ciao, Ciao, mattina sono alzato. Ho trovato ¡Salud! Diversión que les hemos dado. Salud. Álvaro, Chicos. arráncate que tienes una guitarra detrás que no estamos viendo. Déjate, no me pongas en un compromiso, por favor. Sí, te ponemos, Álvaro. Se oye de fondo al Poga. Yo no me la sé, carajo. Yo tengo que decir... Necesitaría otra temporada más para aprendérmela. Hay mucho equipo que molaría que estuviera aquí, pero yo sí que estoy echando más allá de toda la gente y demás, y mandarles a todo el equipo un abrazo enorme. Ellos saben bien lo mucho que les quiero a todos, pero sí que es verdad que Nacho, Pedro, Rodrigo y Ale Rodrigo, Miguel. que creo que son también muy importantes en todo este camino, que no pueden estar aquí por lo que sea Y ahora. Miguel Herrán. Y Miguel. Es verdad. Brindemos por ellos. No está de brindemos menos. por los que faltan. Yo ya me lo he acabado. Para Hobbit, Rodrigo. Venga, salud. Venga, Oye, que es verdad. Oye. Bueno, chicos, pues la verdad es que yo no voy a decir mucho, yo solamente quiero decir que estoy súper orgulloso de todos vosotros, de verdad. Creo que es un sueño
realmente es un sueño y yo, a mí me pasa un poco lo que decía Enrique, ¿no? Tengo la sensación de que cuando seamos viejecitos miraremos para atrás y diremos, ¿qué fue aquella barbaridad que vivimos de La Casa de Papel, ¿no? Creo que es algo que en fin, que ocurre, es un fenómeno, ya lo sabemos, nunca se sabía, ¿no? Era imposible adelantarse, pero es algo que desde luego va a estar en el corazón, en mi corazón para siempre. Todos vosotros estáis en mi corazón para siempre. Y esto no es una despedida porque seguimos, pero... ¡Ole! Hombre. Estoy muy, muy, muy orgulloso de todos vosotros. Es impresionante lo que hacéis y el corazón que le ponéis. Y es muy fácil que... Nos ponéis muy fácil el trabajo para lograr pues los capítulos que aparecen en pantalla porque es que lo dais todo. Y os lo agradezco muchísimo, muchísimo y quiero que lo sigáis dando. Porque esto que hemos hecho es muy, muy, muy especial y es muy nuestro. ¿Vale? Así que nada, estoy muy emocionado y que os quiero mucho, chicos. ¡Vamos! Exacto, Jesús. Yo simplemente, con toda esta especie de parón se ha parado el mundo, realmente yo salgo a la calle a pasear a la perra y es un Madrid apocalíptico, ¿no? Y yo creo que hemos tenido como un tiempo para pensar, para... Yo tengo a mi madre que no hace más que mandarme fotos ha sacado todas las cajas de recuerdos. Yo creo que hay una especie de sensibilidad precisamente para saborear lo que a lomos del bosque en el que vamos metidos todos, que vamos a una velocidad frenética, no podemos ver, ¿no? O no podemos sentir, ¿no? Y yo en este momento de que nos encontramos en la 4ª temporada de una serie que ha sido un milagro, yo siempre lo digo, ¿no? Y yo creo que ha sido duro en muchos aspectos, pero yo me lo he pasado muy bien haciendo La Casa y creo que tenemos que saborear este momento, que además es un momento que va a permitir que gente con una atmósfera gris brutal, depresión, de congoja cósmica casi, abra una ventana de oxígeno al mundo y que podamos ofrecer casi 8 horas, no casi, pero bueno, 6 horas y pico de entretenimiento puro, frenético, que van a hacer que olviden este mal sueño en el que estamos todos metidos, todo el mundo, porque esto ya pertenece a todo el mundo. Y creo que hay algo catártico también en haber hecho este entretenimiento al límite épicamente y que ahora tenga un sentido mayor quizás que el que tenía cuando lo hicimos, ¿no? Yo aquí tengo mi copita, así que creo que hay que brindar por todo cómo nos ha ido, lo maravilloso que ha sido ese trayecto y que espero que sirva para que muchísima gente pase un poquito mejor esta congoja cósmica de la gala. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer. Nos hemos pasado bien, mal, pero un absoluto placer. Salud. Salud, chicos. Alex. Salud. Gracias, Alex. Hasta luego.